La oración que decía Sanón. ¿Alguien llegó con sed? ¿Sí? ¿Con sed de la palabra de Dios? Qué importante llegar así, ¿no es cierto? Si no tienen con sed, no van a poder tomar el agua, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Tomen su Biblia y vayan ahí a Juan capítulo 17. Hoy vamos a terminar con esta oración hermosa que venimos escuchando, aprendiendo, meditando ya hace 3-4 semanas atrás acerca de esta oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Y veíamos a manera de resumen y de introducción que los primeros 5 versículos, ¿qué es lo que veíamos en esta oración? ¿Lo recuerdan? Que Jesús oraba ¿por qué? Jesús oraba por Él mismo. Oraba por su glorificación, ¿lo recuerdan? ¿Y por qué? Porque esta glorificación que Él pedía, obviamente sería traspasada también a Dios el Padre. Entonces veíamos en esa primera parte esta oración en la cual Jesús oraba por sí mismo, por su glorificación. Luego, en la parte intermedia, veíamos que Jesús ya no ora por Él. Ahora ora ¿por quién? Por sus discípulos oraba, por esos 11 que estaban ahí junto con Él. Oraba por ellos. ¿Y por qué cosa oraba? Oraba por su santificación. Oraba para que ellos fueran uno, así como el Padre y Él eran uno. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Oraba para que el Señor, Dios el Padre, ¿no es cierto?, los cuidara en este mundo. Dice, no son del mundo, pero deben estar en el mundo. Entonces Él oraba para que Dios el Padre tuviera cuidado de ellos en este mundo, que empezara ese proceso de santificación en ellos, ¿no es cierto? Lo hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y hoy día el Señor sigue la oración, ojo, es la misma oración, pero ahora el Señor como que pone su mirada hacia otro grupo de personas. ¿En quién? Jesús ora por ahora por todos los creyentes que habrían de creer en Él. Y ahí estamos incluidos nosotros, los que un día pusimos nuestra fe en Jesús. Entonces, domingo tras domingo le hemos dicho que pongan atención. Esta es una oración hermosa que tenemos el privilegio de poder escuchar, ver y apreciar de Dios el Hijo a Dios el Padre. No hay otro lugar en la Biblia donde tú puedas escuchar esta oración de Jesús al Padre de manera tan íntima. Siempre en los evangelios, ¿no es cierto?, el Señor dice que se apartaba a un lugar a orar, pero uno, es como que ahí se cerraba el velo. Nunca sabíamos lo que Él oraba. Pero aquí el Espíritu Santo decide, ¿no es cierto?, inspirar al apóstol Juan y escribir en este evangelio con lujos y detalles lo que el Hijo ora al Padre. Y si no ha puesto atención en todos los otros domingos, espero que no, hoy día ponga atención, porque Jesús está hablando o pidiendo exactamente por los creyentes que habrían de creer, o sea, nosotros. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 17, versículo 20 al 26. Vamos a leer ahí. Versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, escuche, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo,
El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Oramos? Padre, te pedimos en esta mañana que prepares nuestros corazones realmente para apreciar tu escritura, para apreciar tu palabra, tu amor. Ayúdanos a comprender de manera cabal, Señor, lo que tú quieres mostrarnos esta mañana. Ayúdanos a entenderlo para que realmente eso pueda producir cambios profundos en nuestra vida y que realmente esos cambios puedan llevarnos siempre al centro de tu voluntad. Deseamos hacer tus propósitos, tu voluntad, pero necesitamos un corazón dispuesto, porque sabemos que estar en tu voluntad es estar en la verdad. Y hoy día hemos venido a escuchar la verdad, tu verdad, la única verdad absoluta que está en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer versículo y vamos a ir ahí comentando. Dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando dice estos? ¿Quién? A los discípulos, ¿verdad? Están atentos. ¿Quiénes son estos a los que Jesús se está refiriendo? Los 11 discípulos que estaban con él. Él dice, mas no ruego solamente por estos, los 11 que estaban con él. Jesús dice, no ruego solamente por estos, sino también, escuchen, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es el énfasis del pasaje. Jesús amplía el alcance de su oración, como decíamos al inicio. Vemos a Jesús orando no solo por sus discípulos. Dicho de otra manera, la información que Él está brindando no es solo para estos 11 discípulos, ¿ok? Sino también para todos los que llegarían a la fe hasta el establecimiento del reino. El Señor está orando en este momento por todos los que habrían de creer en Él. No solo estos 11, por todos los que habrían de creer en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor establezca su reino. Hacia el futuro. El Señor está expandiendo esta oración, ¿no es cierto? Primero había como un primer plano, refiriéndose hacia Él, luego hacia sus discípulos, pero de repente abre la imagen, abre la oración y la extiende a todos los creyentes, a todos los que un día han puesto su fe en Jesús. Vemos a Jesús orando por todos los que crean, por todos los que iban a creer, debido a la palabra de los apóstoles, a este mensaje que el Señor les había encomendado, que ellos llevaran. ¿Qué mensaje? Las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación, ¿sí? Por eso dice, para que ellos crean en mí por la palabra de ellos, de estos 11. Dicho de una manera más sencilla, Jesús está orando por nosotros. ¿Esto lo identifica, hermano? Amén, ¿no es cierto? ¿Esto lo emociona? A mí me emociona. ¿Lo emociona a usted que el Señor haya orado por usted? Nosotros, hermanos, creímos por el testimonio de estos 11 discípulos. El mensaje fue esparcido al mundo a través de estos hombres. Y nosotros creímos por el testimonio y por la palabra de ellos. Jesús está orando por nosotros en esta última sección. Jesús, hermano, pudo ver el rostro y recordar tu nombre mientras oraba por ti y por mí. Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Él tenía su rostro y su nombre en esa oración. ¿No le emociona eso? Hermano, esto es increíble lo que estamos viendo acá. Nuestro Señor orando por Rodrigo, por Marcela, por Luis,
por Carla, por Tito. Él tenía ahí en su cabeza cada uno de nosotros. Esto es increíble. Y él oraba con convicción, hermanos, y con seguridad. Él oraba con fe. Miren, Jesús no oró de esta manera diciendo: Padre, oro por si alguno tal vez crea en mí. Si tal vez alguno crea o alguno no. No, el Señor no está orando así. El Señor está orando con convicción, con verdad, con fe. Jesús sabía que su mensaje trascendería mucho más allá que solo a estos 11 discípulos. Él sabía que esto llegaría mucho más allá. ¿Por qué? Porque lo que el Hijo pide al Padre, el Padre se lo da, garantizado, no hay duda en eso. No hay ni un titubeo, no hay nada que da a entender en el texto que el Señor decía: si alguno creyere. Él lo da por hecho. Él lo garantiza, para Él es una certeza que nosotros íbamos a llegar a la fe. Jesús dejó su obra terrenal, ¿no es cierto?, teniendo plena confianza en la obra que el Espíritu Santo haría a través de los discípulos. Él sabía que el mensaje trascendería hasta lo último de la tierra, como sabemos, ¿verdad? Jesús oró por estos 11 discípulos, pero también tuvo el corazón, tuvo el amor, tuvo la visión para orar mucho más allá que ellos. Él oró por los que vendrían a la fe, por el testimonio, por la palabra de estos discípulos. Jesús, hermanos, oró por nosotros. Subraye ese versículo, hermano, en la Biblia. Memorícelo. Es algo precioso. Tiene un valor, una importancia eterna lo que el Señor está haciendo ahí. Escuche, pocas horas antes de morir, recuerden, ese es el contexto, Él va a ir a la cruz. Todo lo que está diciendo en esta oración es de suprema importancia. Son sus últimas palabras. Su oración al Padre intercediendo, no por ese grupo solamente, sino por todos los que habríamos de creer en Él. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo de la oración que Jesús llevó al Padre? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué le pidió? Ya sabemos quiénes son los receptores de esta oración, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién? Nosotros. Ahora, ¿cuál era el motivo de oración que tenía Jesús? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué pidió Jesús al Padre? Jesús le pidió al Padre que todos los que habrían de creer fueran uno. Jesús ora por la unidad de los futuros creyentes. Versículo 21, escuche, para que todos sean uno. Este es el motivo de la oración, la unidad del cuerpo de creyentes. Jesús está orando por la unidad del cuerpo de creyentes. Dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes todos? ¿A quiénes se está refiriendo? A los que habrían de creer, a los futuros creyentes. Se refiere a los que habrían de creer en Jesús. Todos los que entrarían en una nueva relación de pacto con Él. Todos los futuros creyentes, no importa su nacionalidad, su raza, su lengua, de dónde venían, su clase social. Jesús oró por la unidad del cuerpo de creyentes. Miren, hermanos, cuando estemos en el cielo, ¿usted cree que van a estar sentados por algún lado los venezolanos, por otro lado los colombianos, los argentinos, los chilenos? No, nada de eso va a ocurrir. No importa de dónde usted venga, de qué nacionalidad sea, de qué raza, de qué etnia, no importa. Él está orando porque cuando nosotros llegamos a la fe, para el Señor nos ve como uno. ¿Saben cómo nos ve? Como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Iglesia, los que fuimos apartados con un propósito. Nada de eso en el cielo va a ocurrir. Usted no va a ver segregaciones de creyentes. Por lo tanto, nosotros no deberíamos hacerlo hoy día, ¿verdad? Somos uno. ¿Se entiende? Está hablando de unidad.
Todos seremos uno cuando estemos en su presencia, alrededor de su trono. Todos seremos uno y debemos hacerlo ahora. Ahora, Jesús quiere que vivamos esa realidad, hermanos, desde ahora. No solamente en el futuro. Él está orando para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea uno. Por esta razón oró en este sentido. Porque para Él la unidad, hermano, es importante. ¿Escuchó? Para Dios el Hijo, Jesucristo, la unidad del cuerpo es importante. Este es uno de los propósitos más importantes para nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos ¿es importante para ti la unidad del cuerpo de creyentes? ¿Estás realmente comprometido con los propósitos de Dios referente a la unidad? ¿Es la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo, la unidad con el cuerpo de creyentes importantes para ti? ¿Es importante para usted como lo es para Jesús? Debemos entender que la unidad del cuerpo de creyentes tendrá, hermanos, un impacto muy significativo en las personas de este mundo, en las personas que no han llegado a la fe, como veremos más adelante. Hermano, miren, todo este capítulo una y otra vez lo ha repetido. ¿Qué cosa? La unidad. Lo ha dicho hasta el cansancio y lo dice de diferentes maneras. En algunas pareciera como un trabalengua, para que sean uno, como yo en ti y tú en mí, nosotros en ellos. Está hablando de unidad. ¿Por qué lo está haciendo punto antes de irse a la cruz? ¿Por qué está orando por eso? Porque para Cristo es importante la unidad. Porque para el Padre es importante la unidad. Por lo tanto, para sus hijos debe ser muy importante la unidad del cuerpo de creyentes. Hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que estamos viendo acá. Es de suprema importancia. Y como les decía, veremos más adelante en estos pasajes que esa unidad tiene un impacto muy positivo o podría ser muy negativo para las personas que no han llegado a la fe. Ahora, debemos recordar, hermanos, que hace 2 semanas atrás, ¿no es cierto?, vimos que Jesús oró específicamente en el versículo 11 para que los discípulos permanecieran unidos. ¿Lo recuerdan? Lo que está pidiendo ahora por nosotros, por los futuros creyentes, que nos mantengamos en unidad. Él ya lo había dicho en el versículo 11, pero ¿para qué? Para la unidad de los discípulos. El versículo 11 dice: Padre Santo, ¿lo recuerdan? A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál era el significado de nombre de la Biblia? ¿Qué significa? Carácter, muy bien. Para que sean uno así como nosotros. Pero ahora vemos a Jesús ampliando el sentido de esta oración para todos los creyentes. En el versículo 21 dice: para que todos sean uno, unidad entre los creyentes. Y entrega el ejemplo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces vemos a Jesús siguiendo un patrón en esta oración. Lo mismo que había pedido por sus discípulos, por estos 11, ahora Él lo va a repetir para el resto de los discípulos, para el resto de los que habrían de creer en Él. El versículo 11 dice: pido por la unidad de sus discípulos, y les entrega el ejemplo. Versículo 11: para que sean uno, así como nosotros. Eso oraba para los discípulos. Para que sean uno, así como nosotros, dice, con la relación que tenía Él con su Padre. Y ahora en el versículo 2 se repite el mismo patrón. Miren, amplía esta oración hacia el futuro de los creyentes, pidiendo exactamente lo mismo, que sean uno, y les da el ejemplo. Miren, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ven la conexión? ¿Ven la similitud? ¿Ven lo que el Señor está enfatizando acá?
La unidad no era solo para los discípulos en ese tiempo. La unidad era para todos los creyentes que habrían de creer. Ahora, ¿por qué Jesús está pidiendo lo mismo en dos oportunidades? ¿Por qué Jesús hace este énfasis en la unidad del cuerpo de creyentes? Porque Jesús está interesado en la unidad de los discípulos y en la unidad de los discípulos de todos los tiempos, para que Jesús y para que el Padre, para Jesús y para el Padre, hermano, es de suprema importancia la unidad del cuerpo de Cristo. Y no hay duda en estos pasajes. Él repite la misma oración, ve el mismo patrón. Primero por sus discípulos y les da el ejemplo, y ahora por nosotros, y da exactamente el mismo ejemplo. Jesús oró para que la unidad del cuerpo de creyentes siguiera el ejemplo de la unidad, hermano, trinitaria. Específicamente, la unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo quieren que vivamos la misma experiencia de unidad que ellos tienen. Eso es lo que está el Señor orando acá. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esta unidad? Lo veíamos hace un par de semanas. ¿Cómo lo lográbamos? Manteniéndonos en santidad. No puede haber unidad si no hay santidad. Miren, ¿saben cuál es el elemento que va en contra de la unidad de la iglesia? El pecado, hermanos. El pecado es un elemento potentísimo que va en contra de la unidad. El pecado es el elemento divisor siempre en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que es perfectamente santo estará perfectamente unido. Esa es la Trinidad. Perfectamente santos, perfectamente unidos. Ese es el ejemplo. Cuando más santos somos, más amamos a nuestro Señor y más amamos a los otros hermanos, a los más pequeños. ¿Ven la relación? ¿Siguen por qué Él pone este ejemplo? Y si mientras más amamos al Señor, más nos amamos entre nosotros y por lo tanto nos volvemos más unidos. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Provoca división. Por eso la unidad se logra en santidad, por medio de la santidad. Recuerden que en el versículo 11 de este mismo pasaje se enfatiza un rasgo, un carácter de la naturaleza del Padre. ¿Lo recuerdan? Jesús dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El carácter, el atributo que se está realzando acá es la santidad. ¿Y para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Eso lo estudiamos hace 2 semanas atrás y veíamos esta relación. No podemos mantener la unidad del Espíritu si no andamos en santidad. Por esta razón el Padre está en constante proceso de santificación en cada uno de nosotros. Hermanos, el proceso de santificación tiene muchos beneficios y uno de esos es que usted se mantenga en unidad con la iglesia. Si usted no está progresando en ese proceso, si no está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, a lo que Él quiere hacer, al orden de Dios que Él quiere traer a su vida, usted no podrá estar unido a la iglesia. Constantemente será un elemento divisor en la iglesia, porque no se está manteniendo en santidad, porque no está buscando la santificación que el Padre quiere hacer por medio del Espíritu Santo. Entonces, miren, no debemos perder aquí el punto. Es la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo y la unidad con el cuerpo de creyentes la que nos trae a una posición donde los propósitos de Dios, donde la voluntad de Dios puede ser hecha realidad en nuestra vida. ¿Se entendió? Es la unidad del Padre, es la unidad con el Hijo, es la unidad con el cuerpo de creyentes, la que nos traerá a una posición
a los propósitos y la voluntad de Dios, para que este propósito pueda ser hecho una realidad en nuestra vida. La que nos trae a esa posición de poder cumplir los propósitos de Dios es la unidad. ¿Por qué digo que los propósitos de Dios puedan ser hechos realidad? ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo el versículo 21, parte 2, miren. Versículo 21, acá está el propósito, la razón, recuerden, para que el mundo crea que tú me has enviado o me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el propósito, hermano. Esta es la verdad máxima, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que más personas puedan creer al ver nuestras vidas unidas y nuestro testimonio colectivo, que más personas puedan creer en Jesús, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando estamos en unidad, nos coloca en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este sentido? Que el mundo que haga crea que Jesús es el enviado del Padre. ¿Ven ese método evangelístico que está hablando acá? Sin unidad no va a haber crecimiento. Hay un principio acá. Hay algo que el Señor está mostrando. Es la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo y la unidad con el cuerpo de creyentes, la que hace realidad los propósitos de Dios, la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el mundo crea que Jesucristo es el enviado de Dios el Padre para salvar al mundo. Para que el mundo crea que tú, Padre, me has enviado. Ellos deben ser uno. Para el propósito de todo eso es que el mundo pueda creer, que muchos puedan entrar en una relación de nuevo pacto con Jesús, como lo hicimos nosotros, que muchos puedan nacer de nuevo. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve a hacer el mismo énfasis. Jesús está diciendo que el Padre le dio gloria, ¿verdad? El Padre le da gloria al Hijo. Y ahora Jesús le da gloria a este grupo de creyentes, a los que habían de creer en Él. Le da su gloria, le da su resplandor, su brillo, su luz. Eso es el significado de la gloria, su fulgor, su resplandor. Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿sabe qué hace la iglesia? Muestra la gloria de Jesucristo. Porque estamos siendo luz al mundo. El Padre le dio su gloria al Hijo y el Hijo da su gloria a la iglesia, a los creyentes, cuando estamos en su voluntad, haciendo su propósito, cumpliendo su agenda. No la nuestra, la de Él. La de Él. La gloria de Jesús es su resplandor. Está presente en los creyentes para que haya la unidad, hermano. Para que encontremos y hallemos y andemos en la unidad. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Fíjense, sigue con esta unidad. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Parece que nos está repitiendo lo mismo. ¿Sí? Pongan atención. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Unidad. Para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es el propósito? Lo vuelvo a repetir. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo podemos ser perfectos en unidad? ¿De qué unidad se está refiriendo Jesucristo aquí? ¿Cuál es la unidad? Pablo habla de manera muy específica acerca de esta unidad. ¿Recuerdan dónde Pablo habla de la unidad de la iglesia? Bueno, habla en varias partes, pero en Efesios capítulo 14
se amplía profundamente Pablo acerca de la unidad que la iglesia debe tener. ¿Cuál es el tipo de unidad que los creyentes deben tener según Efesios capítulo 4? La unidad del club deportivo, la unidad de la comida que nos gusta, la unidad del Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Esa es la unidad de que él está hablando. ¿Por qué? Porque en cada creyente mora el Espíritu Santo. Hay algo en común en cada creyente profundamente importante. La unidad del Espíritu. No es la unidad de una institución, no es la unidad de una denominación, de una cultura, de nuestros gustos personales. No, hermanos, no se confundan. No piense que usted está en la unidad porque viene el domingo a la iglesia o porque es parte de una iglesia bautista. No se está refiriendo a ese tipo de unidad. Se está refiriendo a una unidad más profunda. A la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad del Espíritu Santo, cuando se entiende y se comprende y se vive, obviamente tendrá muchos efectos colaterales en las cosas más banales, tal vez más prácticas, como ¿de qué color pintamos la iglesia? Blanco. A todos les gusta, estamos unidos. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la unidad del Espíritu Santo, a la unidad del Espíritu, el cual mora en cada creyente. Por eso, hermano, es perfecta. Perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque la provoca una de las personas de la deidad, el Espíritu Santo. Porque es Él quien la produce, es Él quien nos hace perfectos en unidad, es el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Esto es lo que tenemos, hermanos, el Espíritu Santo morando en nosotros. La unidad trinitaria dentro de nosotros, por eso nos hace perfectos. El verso dice, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. ¿Ven eso? ¿Saben que cuando yo leí este texto trataba de imaginarme esto humanamente para poder entender esto con figuritas y agarré unas cosas en el PowerPoint y traté de con un elemento colocar a Dios, el Padre, a Jesús, a nosotros y tratar de el Padre en Jesús y no lo logré. No logré entender, lo único que puedo ver en eso es lo que él termina traduciendo. Unidad, fusión, unos por el Espíritu Santo. Y esa unidad es perfecta porque la producen ellos. Las tres personas de la edad moran en cada creyente a través del Espíritu Santo. Por eso somos perfectos o nos hace perfectos en unidad. ¿Por qué digo que nos hace perfectos en unidad? Porque debemos ver estos pasajes y este pasaje, hermano, está en pasivo. Estos pasajes y este texto está en pasivo. Debemos entender y reconocer que es Dios el que hace la obra. No hay nada que dé entender que nosotros mantenemos la unidad del Espíritu. Nosotros debemos estar dispuestos a lo que el Espíritu quiere hacer para llevar a la unidad. No es un voluntarismo, no es algo que yo digo hoy día, porque sí. Sin Cristo nada podemos hacer. Está en pasivo. Es Dios el que hace la obra. Fue Dios el Padre el que envió a Dios el Hijo al mundo. Y fue el Hijo quien dio su vida. Y cuando nosotros creemos en esa verdad, viene el Espíritu Santo y nos sella, nos da su sello de aprobación, de que somos de Él. Su sello de garantía, su sello de perfección ante los ojos de Dios. O sea, podremos cumplir de manera cabal su obra. Es Él que nos hace unidos, perfectos. Esta perfecta unidad. Entonces debemos preguntarnos, ¿está ocurriendo esto en mi vida? ¿Ves tu vida creciendo, madurando y siendo transformada hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, hacia esa perfección? ¿Logras ver eso en el tiempo? No estoy diciendo de un día para otro. Mira tu vida 2, 3 años hacia atrás. Porque este es un proceso, no es fácil. Pero mira 2, 3 años atrás. Tú puedes ver que has crecido en la unidad. Has crecido en el conocimiento del Señor. Has crecido espiritualmente.
¿Ves que ya no luchas con las cosas que luchabas antes? ¿Ves que algo está ocurriendo, un proceso transformador en tu vida? Son preguntas que debemos hacernos. Si no está ocurriendo, no es porque el Espíritu Santo no quiera hacerlo, es su voluntad y lo vemos claramente en las Escrituras. Es porque tal vez tú no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Por qué? Que somos porfiados y queremos hacer nuestra voluntad y lo que yo quiero a mi forma y cuando yo lo deseo. Y tal vez no lo hacemos en las grandes decisiones, ¿no es cierto? Porque ahí nos ponemos muy piadosos porque sabemos que la consecuencia puede ser fatal. Pero en el día a día hacemos lo que queremos. Eso es lo que se está refiriendo acá. Debemos ir creciendo y madurando hacia esta transformación que el Espíritu Santo quiere hacer de manera individual y en este contexto de manera colectiva como iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden, tendrá un impacto profundo para los de afuera, para los que habrían de creer. Versículo 23, segunda parte. Miren, vuelve a reforzar lo mismo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, Vuelve a repetir lo mismo del versículo 20. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente vemos, tomando la misma idea que ya había dicho en el versículo 21, Recuerden, cuando algo se repite en la Biblia, eso es énfasis. Cuando algo ustedes lo ven, sobre todo en un capítulo, en un contexto, y lo repite, está haciendo énfasis. Hay algo que se está enfatizando. Hay algo importante que se le quiere comunicar al lector. Jesús nuevamente está mostrando un patrón acá. Ya lo vimos en la oración, en la unidad, en el ejemplo que era el Padre y el Hijo. Y ahora en la consecuencia que eso puede tener, lo vuelve a repetir. El cuerpo de creyentes, Jesús está mostrando este patrón que si el cuerpo de creyentes está unido, el mundo creerá en Jesús. Ellos creerán en que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Hermano, este patrón uno lo ve en muchos pasajes en la Biblia. Cuando la iglesia está unida, la iglesia crece. No me refiero a crecer por llenar de gente, sino que más personas llegan a la fe. Más personas llegan a creer de que Jesucristo es el Mesías prometido, el enviado por el Padre. Y cuando las personas ven y ponen su fe en Jesucristo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No saben qué ocurre. Pasamos a ser de la familia de Dios, nuevas criaturas, nacemos de nuevo, por gracia, por medio de la fe, ¿no es cierto? Ahora este patrón se repite una y otra vez. Miren, ¿quieren verlo hecho carne esto que Jesús está diciendo acá? Hechos capítulo 22, versículos 44 y 47. La unidad del cuerpo de creyentes, ¿ok?, hará que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Escuche, versículo 44 del capítulo 2 dice: todos los que habían creído, escuche, estaban juntos. Los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes, unión, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, en humildad, alabando a Dios, y escuche, y teniendo favor con todo el pueblo. Algo ocurría con lo que no estaban en la iglesia, había un impacto en el resto de las personas cuando ellos se mantenían juntos, tenían en común todas las cosas, unánimes. Algo está ocurriendo, dice, y tenían el favor con todo el pueblo. Y escuche, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven la conexión? ¿Ven lo que se está enfatizando en la oración de Jesús? Que sean uno para que el mundo pueda creer. Esta iglesia lo vivió en Hechos.
¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía la iglesia? Se mantenía unida. Se mantenía unida. No hay programa evangelístico más profundo y que dé mejores resultados que cuando el mundo vea una iglesia unida en amor, teniendo en común las cosas espirituales, la palabra de Dios, el amor hacia las personas, el amor hacia nuestro Señor. Eso es. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y eso no es todo. Escuche. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, las personas creerán y experimentarán el amor de Dios el Padre en sus vidas. ¿Cómo arrancó el versículo 21? El Señor diciendo, no robo solo por estos, sino porque los que habrían de creer, ¿no es cierto?, por la palabra de ellos. ¿Saben por qué nosotros llegamos a la fe? Por el testimonio de sus discípulos. Porque se mantuvieron unidos. Porque mantuvieron el vínculo del Espíritu Santo, a pesar que habían sido esparcidos, pero tenían en común, ¿qué? Su Santo Espíritu. Entonces, si somos diligentes, no solo la gente va a creer, sino van a poder experimentar el amor de Dios que hoy en día nosotros experimentamos. Ahora escucha el versículo 24. Vamos a ver que Jesús quiere algo, miren, en este versículo. Él desea algo. Y es raro porque uno normalmente no escucha a Jesús queriendo cosas o de anhelando cosas. Pero él aquí lo expresa de manera literal. Jesús quiere algo en el versículo 24. Versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero, escuchen, Él anhela, Él desea, Él quiere que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos a Jesús anhelando, deseando. Jesús quiere que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Él quiere compartir su eternidad, hermano, con nosotros. Este es el deseo de Él. ¿Lo ven? ¿Lo ven cómo se lo está pidiendo al Padre? Donde yo estoy, quiere que ellos también estén conmigo. Conmigo. ¿Tú anhelas estar con Jesús? ¿Anhelamos estar con Jesús así como Él lo anhela? Así como Él pide al Padre en oración estar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa forma? Anhelando y pidiéndole al Padre estar con Jesús. El poder verle a Él, el poder contemplarle a Él, el poder ver su gloria, el ver a todos los hermanos, a todos los santos, a todos los ángeles allá en el cielo, glorificándole. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Jesús nos está dando un ejemplo. Él quiere estar con nosotros. ¿Tú deseas estar con Jesús? ¿Estás esperando su venida? Y no me refiero a su segunda venida, cuando Él venga a la tierra, me refiero al rapto. A cuando Él va a venir por su iglesia y nos va a sacar de este mundo. ¿Estás anhelando eso? ¿Estás anhelando estar con Él? ¿Estás anhelando el rapto, arpazo, ahí, ¿no es cierto?, en griego? ¿O nuestra esperanza bendita, como lo manifiesta Pablo? ¿Estás esperando esa esperanza bendita del día que puedas estar con Él? ¿Estamos esperando a Jesús? ¿Deseamos estar con Él? Él sí lo quiere, Él lo anhela y se lo dejó dicho a su Padre. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora, cuando me refiero al anhelar estar con Jesús, no me refiero en el sentido de escapar de los problemas, ¿ok? Porque ¿saben qué? Si yo he orado de esa forma,
pero siempre ha sido para escapar de los problemas. Y eso me entristece. En los momentos de más angustia que he tenido en mi vida, he rogado a que el Señor venga. Pero no es en este sentido que el Padre nos está diciendo. No es para que nos saque del mundo y evitarnos los problemas. No es ese sentido. Me refiero en el sentido de entender que ya no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es mi hogar. Nuestro verdadero hogar está con Jesús en su reino, en el reino de Dios. Él dice, no somos de este mundo, somos extranjeros en este mundo. Nuestro deseo debe ser llegar a nuestro verdadero hogar, a donde realmente pertenecemos. Miren, en el versículo 15, en este mismo capítulo, habló exactamente de esto. Miren, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, escuchen, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él no es del mundo y nosotros somos de él, dice. Ustedes tampoco son de aquí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Saben por qué estamos en este mundo? Simplemente para cumplir un propósito. Su voluntad es la única, escuchen, es el único propósito de por qué el Señor nos tiene respirando aquí. ¿Lo había visto así? No es ni por el trabajo, ni por la casa, ni por lo que nosotros logremos obtener, ni por mi carrera. El único propósito de por qué el Señor nos tiene respirando en este mundo es para que cumplamos su voluntad, para que llevemos su evangelio a más personas, para que estemos unidos, para que estemos comprometidos con su voluntad, con su verdad. Es profundo lo que está diciendo acá. Su verdad. No son de este mundo. Padre, donde yo voy a estar, quiero que ellos estén conmigo. Nosotros debemos anhelar estar con Él, porque no somos de este mundo. Somos extranjeros, estamos de paso. Nuestro deseo debe ser llegar a nuestro verdadero hogar. Ahí es donde debe estar nuestra mente. Miren, cuando Jesús empezó su ministerio, vemos ahí en Juan que Él dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Fueron las primeras palabras de Jesús. Lo primero que dijo. Cuando Él salió en escena, ¿cómo partió? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a ustedes. Sus primeras palabras tuvieron el propósito de prepararnos para su reino, para su venida. Y cuando el Señor regresa a la tierra por segunda vez, ¿saben para qué Él va a venir? Y ahí sí me estoy refiriendo a la segunda venida, para establecer su reino aquí en la tierra. A eso Él vendrá. ¿Ven que el Evangelio todo el tiempo se está enfatizando el reino de Dios? ¿Por qué es eso? Para que saquemos nuestra mente de este mundo y la pongamos en el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven lo que está queriendo decir constantemente? Entonces el reino de Dios es de suma importancia para nosotros, o debe serlo, porque tiene que ver con nuestra eternidad, hermano. Las personas que pertenecen al mundo piensan en el mundo y eso es normal. Está bien que ellos piensen así, porque ellos son de este mundo. Esa es su naturaleza. Pero nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de nosotros en la iglesia muchas veces? Es que los creyentes no le dan el espacio en su cabeza para pensar en el reino de Dios. Tenemos nuestra cabeza llena de cosas del mundo, llena de actividad, y no damos ni un espacio en nuestro día a día para pensar en lo eterno. ¿Sabes que si nosotros empezamos a darle más espacio a eso, te aseguro que tus decisiones serían totalmente distintas? Y el resultado de tu ministerio sería totalmente distinto. El problema es que no le damos espacio.
Desde que nos levantamos andamos todo el día corriendo con una y otra. No hay espacio para pensar en el reino de Dios. Este es el problema. ¿Esto te describe? ¿Esto me describe? ¿Piensas más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios? ¿Que en las cosas eternas? ¿Que en las cosas del reino de Dios? Escuchen, hermanos, esto. Cuando tomamos las decisiones, o cuando tomamos decisiones en la carne, solo pensando en este mundo, lo que estamos haciendo en realidad es ignorar el reino de Dios, hermano. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Cuando una y otra vez tomamos decisiones en la carne, ignorando el reino de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Y lamentablemente eso es lo que la mayoría de nosotros los creyentes hacemos, pero no debe ser así. Las personas de este mundo expresan el carácter de este mundo, pero los hijos de Dios deberían expresar el carácter de Dios, el carácter del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Debemos entenderlo. No soy de aquí. Dígase usted, no soy, creo en esta verdad. No soy de este mundo. Yo soy del reino de Dios. Soy de allá. Dele espacio a su mente para empezar a reflexionar y ver estas verdades y empezar a aplicarlas en nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema de todo esto, hermano? Es que la mayoría de los creyentes muchas veces vemos el Evangelio como algo futuro. El Evangelio es algo futuro. Cuando yo muera voy a ir al cielo. ¿Sí o no? Pero la verdad que no vemos en la Escritura que el Evangelio sea algo futuro. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida es recién el inicio. Si bien el Evangelio es algo futuro, y esa es una verdad, ¿no es cierto? Un día estaremos con Él, ¿ok? Pero esa es una verdad incompleta. Eso es un Evangelio incompleto. La vida eterna comienza el día que lo vimos a Él. El día que pusimos nuestra fe en Jesús, ahí comenzó. Ahí debe empezar el cambio, la renovación de nuestra mente. No viva pensando en el Evangelio como algo que va a ocurrir y que va a ir al cielo. Es cierto, es verdad, pero es muy incompleto. Recuerden lo que dijo Juan, capítulo 17, en el versículo 3, en esta misma oración. ¿Recuerdan lo que le dijo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Cuando lo conocimos inicia. Ya hay que empezar a vivir con una mentalidad de reino. Ese día salimos de este mundo y el Espíritu Santo nos posicionó en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro nombre está escrito en un libro, ¿lo sabía, no? Y el Espíritu Santo puso el sello. ¡Pum! Si usted ve su pasaporte no es de aquí, es de allá. No viva pensando en este mundo todo el tiempo y tomar decisiones así. Se está haciendo daño. Está haciéndole daño a la iglesia, a la obra de Cristo, a su familia, a su vida. Miren, usted no le está haciendo absolutamente ningún daño al Señor. Él es completo, Él es perfecto. Él no necesita nada. Todo lo que está diciendo acá es para nosotros, para mí, para ustedes. Apreciémoslo. Eso es lo que está haciendo acá. Y después va a decir en el versículo 15, no ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No somos de acá. El Evangelio, hermanos, ya comenzó en nuestra vida. Cuando nacimos de nuevo, eso es solo el comienzo y debemos empezar a experimentarlo ya. No lo va a experimentar solo cuando esté en su reino. Debe empezar a vivir una vida acorde con los principios, con el carácter, con los atributos que Dios tiene en el reino. Debemos empezar a hacerlo ahora. Escuchen nuevamente el versículo 24. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Jesús anhela estar con nosotros, ¿verdad? Y continuamos con la segunda parte del verso, porque miren, se va a poner mejor. Miren, versículo 24. Padre, aquellos que me han dado,
quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y escuche, nuevamente, propósito, que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el propósito, que podamos ver su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. La gloria que Él tenía desde la eternidad, porque sabemos, ¿no es cierto?, que Él, ¿no es cierto?, se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Él dejó su gloria a un lado. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser deidad. Él nunca dejó su naturaleza. Lo que Él hizo fue poner su gloria de lado. Es lo que Pablo expresa ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que veamos la gloria que Él tenía antes de su encarnación. Eso es lo que Él está pidiendo. Versículo 24. Nuevamente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Hay algo más maravilloso que estar con Jesús y ver su gloria, hermanos? ¿Han pensado en esto? ¿Recuerdan lo que ocurrió con Pedro, Jacobo y Juan? ¿Recuerdan qué ocurrió con ellos? Jesús los llevó a un monte, ¿se recuerdan? A un monte alto, dice. ¿Y qué ocurrió ahí? Jesús se transfiguró, ¿recuerdan? Ellos pudieron ver el cambio de apariencia que Jesús hizo delante de ellos. Ellos pudieron ver su gloria. Y eso es lo que Jesús está hablando acá, para que ellos puedan ver mi gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando esto ocurrió, cuando Jesús se transfiguró a estos 3 discípulos, ¿saben lo que ellos dijeron? Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esa fue la expresión de Pedro. Cuando ellos vieron a Dios en su gloria, Pedro dijo, bueno es que estemos aquí. Llegará el día que nosotros diremos a nuestro Señor, Señor, bueno es que estemos aquí contigo. Eso es lo que está diciendo, que un día podremos ver su gloria. Y nosotros tenemos esa esperanza, porque el Hijo oró al Padre para que nosotros estemos con Él, y todo lo que el Hijo pide al Padre, el Padre, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Se lo da. Versículo 25. Jesús dice, Padre justo. Ahora está enfatizando otro aspecto de su carácter. Padre justo. Anteriormente lo llamaba Padre Santo, ¿lo recuerdan? Porque quería enfatizar la santificación para sus discípulos, para que fueran uno. Pero ahora vemos otro aspecto de su carácter y es la justicia. Él lo llama Padre justo. ¿Por qué está enfatizando ahora la justicia del Padre? Porque ahora está tratando del destino eterno del hombre. Se dirige a Él como Padre justo, queriendo mostrar algo. Lo que Jesús quiere resaltar es que lo que Jesús quiere resaltar es que es justo salvar a los que han creído en Él. Y del mismo modo es justo dejar afuera a aquellos que no han querido creer en Él. La diferencia entre los creyentes y el mundo se muestra en el aspecto de estas 2 frases que salen en el versículo. Dice, el mundo no te ha conocido, y estos te han conocido, que tú me enviaste, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Ven? Es justo salvar a los que han creído, y es justo dejar afuera a los que no han creído. Padre justo, el mundo no te ha conocido, quedan fuera, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos quedan dentro. Es justo que ellos quedan dentro. Es justo salvarlos. ¿Por qué? Por sus méritos, por sus obras,
por lo bueno que son, no, por su sola gracia. Esto hace la diferencia. Hemos recibido la justicia de Dios porque le hemos conocido. En otras palabras, hemos creído en Él. Y esto nos posiciona como ciudadanos del reino de Dios. Recuerden, hermanos, la justicia y el reino de Dios siempre están conectadas. La justicia y el reino de Dios siempre están conectadas. Versículo 24 nos hablaba de estar con Él en la eternidad y lo relaciona ahora con el versículo 25 con la justicia del Padre. El reino de Dios y la justicia siempre van juntas. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ya lo había dicho. Mas buscad primeramente el reino de Dios y... ¿ven que van juntos? Versículo 24 va conectado con el versículo 25. Arriba está hablando del reino y abajo está hablando de justicia. No los podemos separar. No somos justos por nuestros méritos. No es nuestra justicia. No. Somos hechos justos por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice, ¿cómo dice? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hemos recibido la justicia del Padre a través de la obra de Cristo. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué les dio a conocer? Su carácter. Ya lo hemos dicho. Jesús hace visible al Padre. Él lo dio a conocer. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que Jesús ha dado a conocer de Dios el Padre? Versículo 26. Está la respuesta. Y les he dado a conocer tu nombre. Y ya sabemos que nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Jesús no solamente les enseñó sobre el nombre de Dios. Él les manifestó, Él les mostró, Él les hizo visible el carácter de Dios. Les ha dado a conocer tu nombre. En otras palabras, Jesús reveló la naturaleza del Padre, su personalidad, sus atributos. ¿Por qué? Porque Él vivió todos los atributos de Dios el Padre en la carne. Él vivió en santidad, Él vivió en amor, Él vivió en compasión. Él le dio a conocer a los discípulos su nombre, su carácter, cómo Dios era, cómo era su naturaleza, su esencia, su personalidad, sus atributos. Y de manera especial en este pasaje les dio a conocer su justicia, porque está hablando del reino. Y lo que está enfatizando es el carácter justo de Dios, la justicia del Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y no solo es que le dio a conocer en el pasado, dice, sino que dice en el pasaje, y lo daré a conocer aún. Un presente continuo. Siempre les mostraré el carácter de mi Padre. Porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el propósito de Jesús. Él nos dio a conocer su justicia para que podamos experimentar el amor del Padre. Ahora no debemos olvidar cómo Jesús hizo posible que podamos experimentar el amor y la justicia del Padre. ¿Cómo Él lo hizo posible? Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire, hermano, subraya esa palabra. Esta frase conmigo tiene mucho significado. Donde yo estoy, ellos estén conmigo. Ya que la única forma que podemos estar con Jesús es por medio de que Él mismo experimentara el juicio de Dios. ¿Ven lo que le estaba pidiendo? No era, mira, que ellos estén conmigo y ya. Él sabía el costo de lo que eso significaba. Él sabía el costo. Ya que la única forma que podemos experimentar estar con Jesús es por medio de lo que Él mismo experimentaría, el juicio de Dios.
Al pedir que nosotros estuviéramos con Él, Él estaba pidiendo que la justicia del Padre cayera sobre Él mismo. Pablo también en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, habla exactamente de eso. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa separado, lejos de Dios. No estábamos con Dios el Padre ni con Dios el Hijo. Estábamos en oscuridad, lejos de su resplandor, de su gloria. Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. No nos costó nada. A Él le costó todo. El estar conmigo era mucho más que verbalizar una palabra para Él. Demostrarle el amor a Dios es mucho más que palabras, hermano. El amor en la Biblia es algo activo. Cuidado con eso. El amor es algo activo, dinámico. Fue por medio de la gracia de Dios que pudimos experimentar la justicia y el amor de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, y estamos terminando, ¿cómo debemos mostrar el amor que el Padre ha derramado en mí? ¿Cómo debemos demostrar ese amor que el Padre ha derramado en mí? ¿Recuerda lo que dijo en Juan capítulo 14? ¿Cómo demostrábamos el amor al Padre? Guardando sus mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento que Jesús dijo? A Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de tu mente. Y él dice al tiro, y el segundo es similar. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que todo se resume, la ley, en esos dos mandamientos. Entonces, ¿cómo debemos mostrar el amor que el Padre ha derramado en nosotros? Muy sencillo, hermano. Demostrando nuestra vida o haciendo con los más pequeños lo que Dios nos mandó a hacer. Hermanos, cuando visitamos a alguien en necesidad, cuando suplimos lo que les falta, cuando lo escuchamos en tiempos de dolor, cuando usted tiene un deseo profundo y verdadero de bendecir a otra persona, de ministrar su vida sin esperar nada a cambio, cuando lo hace, estás experimentando los propósitos de Dios, que seamos uno. Dice, si se lo hiciste a uno de estos, los más pequeños, refiriéndose a la iglesia, a mí me lo hiciste. El mandamiento es amar a Dios y amar. Debemos hacerlo a los más pequeños. Debemos invertir en la vida de las personas. Y el gozo de Dios, hermano, llenará nuestras vidas. Se dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la obra. Eso es lo que Dios está. Mantengámonos en unión, pero de una manera práctica. Viendo la necesidad de otros, supliendo la necesidad, escuchando a las personas cuando estén en aflicción, teniendo una actitud constantemente de querer bendecir y ministrar al otro, no esperando nada a cambio. Cuando vivimos vidas así, cumplimos el propósito del cual Él venía hablando, de estar unidos. Y cuando vivimos así, ¿cuál es la consecuencia? Que el mundo creerá, como lo veíamos ahí los hermanos ahí en Hechos. ¿Oramos, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos confronta y nos anima siempre nos da siempre nuevas oportunidades a hacer un cambio en nuestra vida. Te pido por la iglesia, Señor, te pido por cada uno de nosotros. Seguro, Señor, que tenemos que hacer ajustes en nuestra manera individual como llevamos nuestra vida. Te pido que nos dé la valentía, la fuerza, que nos ayudes a posicionarnos en tu verdad, que podamos estar fundamentados, Señor, arraigados en ella, y que al estar en esa posición tú puedas producir la fe necesaria en nosotros para creerte a ti y hacer las cosas como tú nos pides hacerlas. Sabemos que hay cosas que a nuestra mente, a nuestra visión humana, parecen muy complicadas si obedecemos tu voluntad. Pero ayúdanos a creerte a ti y dejarte el resultado a ti.
Eso es fe, Señor, es confiar que estando en tus propósitos, nunca nos vamos a arrepentir. Pero si estamos en nuestra voluntad, haciendo nuestros propósitos en nuestra vida, llevando nuestra vida como nosotros queremos, cosas malas van a ocurrir. Ayúdanos y líbranos de esto. Hoy día nos has hablado claramente cuáles son tus propósitos. Ayúdanos a mantenernos unidos, que tu Espíritu Santo sea verdad de manera individual en la vida de cada creyente de esta iglesia y también de manera colectiva. Señor, queremos que tú utilices esta iglesia para que más personas te conozcan. Pero hoy día nos has dicho claramente cuál es este principio espiritual. Debemos estar unidos. Ayúdanos para realmente cumplir ese propósito de poder proclamar el Evangelio a las personas que nos rodean, Señor. Tú nos has dejado una misión. Ayúdanos a ser fieles, como veíamos esta iglesia en Hechos, Señor. Como veíamos el ejemplo de los apóstoles. Nosotros creímos por el testimonio y la palabra que ellos repartieron, porque fueron fieles a ti, porque estaban posicionados en la verdad, con una convicción profunda y verdadera que no eran de este mundo y que tenían una gran misión encomendada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era llevar el mensaje de la reconciliación. Señor, eso no ha cambiado. Esa misión no ha cambiado. Sigue tan latente como la fue en ese minuto. Señor, ayúdanos a verlo de esa forma. Señor, ayúdanos a estar comprometidos con tu verdad y que ella pueda hacer cambios profundos, que el Espíritu Santo pueda traer orden a nuestra vida y podamos vivir vidas santas, vidas que te agraden, vidas fructíferas, no solos, tomados de la mano de nuestro Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solo por sus méritos. Amén.